Bienvenidos a la sesión número 3 del curso Documentación de Comercio Exterior. Mi nombre es José Gerardo Podestá y en esta ocasión, en la sesión número 3, vamos a hablar sobre el manejo de las cotizaciones comerciales y las facturas pro forma. ¿Ok? Manejo de cotización comercial y factura pro forma. Hasta el momento, en la sesión número 1, hemos venido trabajando con el manejo de el contrato de compraventa internacional. En la sesión 2, hemos revisado información sobre la orden de compra y sobre la orden de venta. El siguiente paso sería revisar información de la factura comercial. Sin embargo, antes de hablar de una factura comercial, que es información que veremos en la sesión 4, vamos a conocer otros dos documentos complementarios, que son la cotización comercial y la factura pro forma. En primer lugar, hablemos de la cotización comercial. Si bien es cierto, nosotros ya sabemos, ya conocemos que el punto de partida para establecer un vínculo comercial inicialmente se sugiere que sea el contrato de compraventa internacional, o en consecuencia, si no se utiliza este, se puede recurrir a la orden de compra y a la orden de venta. Debemos conocer que antes de la firma del contrato o de la aceptación de la orden de compra y manejo también de la orden de venta, se debe haber llevado a cabo un proceso de negociación. ¿Ok? Se debe haber establecido un proceso de negociación entre el consignatario, que es el importador, y el consignante, que es el exportador. En ese proceso de negociación se han establecido tanto los intereses del importador como los del exportador. Y en ese proceso de negociación, que generalmente se da en promedio entre 3 hasta 4 o 5 rondas de negociación previos a firmar finalmente el contrato o emitir la orden de compra y la orden de venta, en ese proceso de negociación se maneja una cotización comercial. ¿Qué viene a ser la cotización comercial? Es el primer paso de toda operación que va a terminar en un procedimiento de compra-venta internacional, respaldado por el contrato o por la orden de compra y la orden de venta. La cotización comercial es el manejo documentario que tiene el exportador o consignante para poder manifestar su voluntad y compromiso de participar de un intercambio comercial frente al importador. La cotización es donde el exportador o consignante presenta su oferta exportable y presenta las condiciones de pago y el monto de pago para que puedan ser revisados por parte del importador. Sin embargo, esa cotización no quiere decir que sea la única propuesta que existe de por medio para el importador. El importador maneja en paralelo cotizaciones de al menos, para una sola mercancía, 3 a 5 proveedores. Y para el exportador o para el consignante, esa cotización también forma parte de una de todas las demás propuestas que tiene de por medio, con otros consignatarios o con otros interesados en adquirir esa mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que como existe un abanico de posibilidades para el consignante y para el consignatario, esa cotización es manejada de forma tal que se puede negociar y hasta renegociar las veces que sea necesario, hasta finalmente adaptar la información que se consigna en la cotización como un punto que puede ser aceptado tanto para el exportador como para el importador. ¿Ok? Entonces, la cotización comercial viene a ser el instrumento documentario que utiliza el exportador o proveedor para manifestar su oferta comercial, para presentarla hacia el importador. Esto con la intención de recibir comentarios, de recibir la invitación a una segunda ronda de negociación, a ajustar parte de esa oferta que plantea el exportador en la cotización, o finalmente podría ser aceptada tal y como es presentada. ¿Ok? Pero recuerda, este es el primer paso para toda operación que se vaya a llevar a cabo en el comercio exterior, para el proceso de intercambio comercial. En esta cotización comercial es donde el exportador o proveedor detalla todas las condiciones bajo las cuales él se podría comprometer
a entregar la mercancía, qué tipo de mercancía, qué cantidad, en cuánto tiempo, qué forma y medio de pago. Es decir, es punto de vista del exportador o del consignante el que aparece reflejado en la cotización. La cotización es revisada por el importador para poder analizar si realmente esa oferta cumple o no con el manejo que él podría asumir de aceptar la importación de esa mercancía. Sin embargo, esa cotización todavía no es un documento oficial. La cotización no es un documento oficial, no es un documento que goza de reconocimiento legal o que goza de reconocimiento inclusive hasta fiscal o tributario, ¿no? Es solamente la manifestación de establecer una propuesta comercial, propuesta que se puede negociar y renegociar cuantas veces sea necesario. Debe entenderse también que esa cotización es una oferta firme por parte del consignante, es un compromiso, pero que puede modificarse, que puede adaptarse. ¿A qué? A la contrapropuesta que pueda presentar el importador o consignatario. Eso sí, toda cotización, al igual que la orden de compra y la orden de venta, va numerada con una serie y un correlativo. ¿Para qué? Para que la empresa ofertante de la mercancía pueda dar seguimiento a todas sus cotizaciones y para que también el importador que recibe la cotización pueda dar seguimiento a la misma cotización. Otro dato importante es que siempre que se utiliza de por medio una cotización, hay un punto clave que no debe faltar. Se debe consignar en ese documento la fecha de validez de la cotización, porque no es lo mismo que hoy yo envíe una cotización a un potencial cliente y ese cliente me responda dentro de un mes y me diga, ¿sabes qué? Acepto tu cotización. Para mí eso no sería válido. ¿Por qué? En ese mes que le tomó, en este caso al importador o al consignatario, decidir si aceptaba o no mi propuesta comercial, pueden haber ocurrido un montón de cosas. Ha variado el tipo de cambio, puede haber variado o haberse visto afectada también la disponibilidad de algunos insumos de los que yo requiero para elaborar cierta mercancía. Puede haberse incrementado en el valor del combustible, en el petróleo, en los recursos energéticos que yo requiero. Modificaciones las cuales, variaciones las cuales van a llevar a que mi oferta comercial como exportador cambie. Por ende, el precio que te ofrecí en determinado momento va a verse modificado, va a tener que ser un precio actualizado. Por eso es que toda cotización lleva de por medio, sobre todo en el mercado internacional, el registro del periodo de validez. Y en la cotización, ¿cómo aparece esta información? Esta cotización es válida para los siguientes 5 días calendario, para los siguientes 10 días calendario, que quiere decir que ese precio, ese compromiso se va a respetar dentro de ese lapso de tiempo. Pero fuera de ese lapso de tiempo, el cual plantea en este caso el exportador o consignante, la cotización ya pierde valor, pierde efecto. Se tiene que volver a establecer nuevamente la emisión de una cotización con valores actualizados. ¿Ok? Precio actualizado, disponibilidad de mercancía actualizada. Esa es la importancia de que sí o sí tu cotización tenga una fecha de vencimiento, que puedas cumplir con ese compromiso como exportador de ofertar una mercancía bajo ciertos términos y condiciones solo por un periodo de tiempo determinado, para que luego ese compromiso no se vea afectado en consecuencia de alguna modificación en el macroambiente externo que afecte directamente a tus costos dentro de la empresa. ¿Okay? Recordemos entonces, la cotización es una oferta firme. ¿Okay? Pero sin embargo, ese documento no tiene validez legal, contable ni tributaria. Sin embargo, es un compromiso que se va a respetar, pero dentro de un lapso de tiempo establecido. ¿Ok? Se suele utilizar un formato estándar en las cotizaciones,
Es decir, la estructura, el diseño con que se desarrolla o se elabora una cotización es de fácil entendimiento, es de información fácilmente comprensible, ¿ok? Y es el primer paso para iniciar con las rondas de negociación y llevarse a cabo las rondas que sean necesarias y el manejo de propuestas y contrapropuestas. ¿A raíz de qué? A raíz de la emisión de la primera cotización. Otro punto importante, se recomienda usar un formato estándar y además de ello, en el caso de que el cliente no sea de habla hispana, se recomienda que la cotización vaya también en el idioma inglés, es decir, una cotización por doble partida, tanto en español como en inglés. ¿Qué se recomienda durante el proceso de manejo de la cotización? Cotizar o responder a vuelta de correo. ¿Qué quiere decir esto? De manera rápida. En un mundo globalizado como en el que vivimos, no pueden existir retrasos, no pueden existir demoras, eso es injustificado. ¿Por qué, profesor? Porque acuérdate que esa cotización va a tener solamente un periodo de vigencia corto, ¿ok? Un periodo de vigencia corto, por ende, una revisión tardía de una cotización, una aceptación tardía de la cotización, podría jugarnos en contra como importadores o consignatarios, dado que esa principal oferta que recibimos en la cotización finalmente, después de un largo trajín de manera interna de la empresa, ha sido aceptada, pero no nos dimos cuenta que la cotización vencía a los 5 días calendario de haber sido emitida y acaban de pasar 6, 7 días. Todo por un proceso burocrático dentro de la organización, que quiere decir no sirvió de nada. Se va a tener que solicitar una nueva cotización, esperando que se mantengan los mismos términos, condiciones, cantidades y precios. De lo contrario, tendrá que volver a someterse esa cotización a revisión dentro de la empresa, pero esta vez sí revisar de manera veloz esa información para emitir un pronunciamiento de aceptación o renegociación. En el caso de que no se tenga la información completa para poder realizar una cotización, el proveedor requiere de más tiempo, debe responder, ¿ok?, a su cliente, el cual solicitó la cotización, indicándole que le enviará la cotización de la forma más rápida posible, tan pronto pueda cerciorarse de que puede cumplir con, en este caso, el pedido o la solicitud de mercancía. Es una manera formal en la cual puedes reducir un poco el impacto negativo que generaría el hecho de no enviar de manera inmediata una cotización a tu cliente o a tu potencial cliente, ¿no? El indicarle que primero te vas a cerciorar antes de cotizar de que puedes cumplir con la entrega de esa mercancía, de que puedes y tienes a tu disposición la mercancía que te están pidiendo cotizar para la fecha en la cual te están solicitando el despacho. Esto te ayuda a ganar un poco de tiempo mientras elaboras la cotización y actualizas los precios dentro de tu empresa para enviar una cotización con información financiera actualizada. En una cotización jamás se da por hecho, ¿ok?, o jamás se asume algo que no aparece. Como importador o consignatario, siempre debes de pedir mayor información si es que algo no está claro. Que pregunta, repregunta las veces que sean necesarias. No asumas, ¿ok? No des por entendido, no des por hecho algo que no aparece de manera literal en la cotización. Recuerda que el hecho de que tú asumas o des por entendido algo que no aparece en la cotización es en base a tu punto de vista y tu perspectiva, pero no necesariamente va a ser considerado así por el exportador o tu proveedor. Tu exportador y tu proveedor o proveedor te envía una cotización donde se compromete solamente a cumplir con lo que indica la cotización, no a algo adicional o algo más allá de, a no ser que haya sido establecida esa corrección o adaptación o esa solicitud o requerimiento especial en la misma cotización. Recuerda que puedes renegociar cuantas veces sea necesaria esa cotización, ¿ok? Ahora, otro punto importante. Si la cotización es el punto de origen para establecer una negociación, recuerda que el exportador
El ofertante de la mercancía, de la oferta exportable, puede o no incluir en su formato de cotización, no es obligatorio, que ésta está sujeta a la Convención de Naciones Unidas para compraventa de mercancías e Incoterm 2010 o 2020 en su defecto. ¿Eso para qué? Porque en realidad una cotización es la primera fase para establecer una ronda de negociación y en consecuencia de ella firmarse un contrato de compraventa internacional. Sin embargo, bajo la Convención de Viena, se establece que si el exportador no indica en comunicación previa o en un formato de cotización las condiciones a las que se sujeta una mercancía, ¿qué quiere decir? Está dejando, en este caso, cabos sueltos. ¿En qué sentido? En que la negociación es demasiado básica, no es tan puntual o precisa. Pero si haces mención a la Convención de las Naciones Unidas para la Compraventa Internacional de Mercancías, esta establece que el vínculo comercial que se va a establecer por medio de esa cotización necesariamente es para comercio internacional y que en consecuencia de esa cotización se firmará un contrato de compraventa internacional. Si no hace mención a esto, simplemente no aplica la Convención de Naciones Unidas. ¿Y esto de qué te podría generar preocupación o por qué te podría generar algún tipo de incertidumbre? Lo que sucede es que en el artículo 14 del inciso 1 de la Convención de Naciones Unidas para la Compraventa Internacional de Mercancías, o también denominada Convención de Viena, se establece que la propuesta que se celebra en un contrato ha sido producto de un proceso de negociación manejando cotizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Si mencionas a la Convención de Viena, quiere decir que para la firma de ese contrato de compraventa internacional, necesariamente se ha recurrido a manejar cotizaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando resuelvas tu contrato, por algún motivo, si se incumple por la vía legal o por legal estatal que ya hemos visto, por la vía privada, los arbitrajes, hay un punto muy importante, algo que puede brindar inclusive la solución más rápida a ese contrato. ¿Cuál? El hecho de que, como te acogiste a la Convención de Viena, mencionaste de que de por medio de la firma de ese contrato de compraventa internacional existieron previamente manejo de cotizaciones, donde se manifiesta desde un inicio la propuesta comercial. Y esta sirve como respaldo, ¿para qué? Para resolver el contrato. Algunos aspectos logísticos sobre tu cotización. La cotización te va a servir para realizar una valoración de la carga. Eso sí, muchas veces cuando se solicita una cotización como importador, no solamente se solicita la cotización en el Incoterm que nos interese de manera real. No sé, me interesa importar en CIF. Bueno, no solamente voy a pedir la cotización en CIF, sino que también se suele pedir una cotización en términos de DP, con fines de realizar un comparativo. ¿Por qué, profesor? Si yo realizo una importación en eWorks, en FASE, en FOB, en CIF, en CFR, en el Incoterm que me interese, ¿por qué debo solicitar también una cotización en términos de DP? Para determinar el costo a lo largo de todo ese canal de distribución y ver si es que en este caso mi importación es en términos eWorks, la comparo con un DDP, saber cuál es el costo total con el que yo tendría que cubrir por mi cuenta, si es que aplico al eWorks, por ejemplo, y no al DDP, o si es que aplico al CIF y no aplico al DDP. Y de esa forma yo puedo comparar. Como profesor, puedo comparar si yo realmente quería importar en CIF, pero le pedí también la cotización en DDP, puedo comparar si esta empresa me hace la exportación en DDP y si yo hago la exportación en DDP, cuál es la diferencia de costos. De modo tal que si a mí me sale mucho más económico realizar el DDP, entonces es suficiente que le diga a este proveedor, haz la exportación en CIF y yo correré con todos los demás gastos y responsabilidades. Pero si yo veo que trabajando un DDP por mi parte, el precio sale muchísimo mayor al DDP que me ofrece el proveedor, entonces le cambio el tipo de negociación de Incoterm. Le digo, no, ¿sabes qué? Ya no en CIF, hazme la exportación en DDP. Porque si yo cumplo con los demás procedimientos del CIF en adelante, me va a salir más cara la operación. Por eso, en aspectos logísticos, se suele solicitar no solo la cotización en el Incoterm que te interesa,
sino en DDP, para evaluar los demás costos a lo largo de toda esa cadena logística de distribución. Lista de verificación. ¿Qué datos debe poseer mi cotización? El número de la cotización, ¿ok? Para darle seguimiento. Los datos del cliente deben ser los correctos, ¿no? No debo confundir a quien envió la cotización, porque con algunos clientes tendré un precio especial debido a que quizás ya los fidelicé, a que son clientes frecuentes, y con clientes completamente nuevos el precio será distinto. Alguien que compra de forma mayorista tendrá un precio distinto a alguien que me compre de forma minorista. La fecha de emisión también debo verificar si es correcta, porque mi cotización va a tener un periodo de vigencia. Si voy a considerar alguna referencia sobre la mercancía, los detalles completos del producto, la cantidad de volumen, empaque, embalaje, el peso, el Incoterm con el cual voy a negociar, la divisa en la cual se establece el precio de la cotización, la forma y medio de pago, si la vigencia es correcta en días hábiles o días calendario, si se detalla la información técnica del producto. De ser posible, en la cotización también se puede adjuntar la ficha técnica, algunas cláusulas especiales como la de adherencia a la Convención de Viena, cláusulas arbitrales. Desde un inicio se puede ir acordando esto en la cotización. Y este es el modelo de la cotización, que lleva de por sí datos tanto del exportador como del importador. ¿Okay? El nombre, la dirección fiscal, el número de teléfono, la ciudad, el país, la fecha en que se emite la cotización, la fecha en la que vence la cotización, el Incoterm en base al cual se va a establecer la cotización, el medio de transporte con el cual se va a trabajar, marítimo, aéreo, terrestre, multimodal, etcétera, dependiendo del Incoterm que se haya elegido para la cotización. En el caso que sea un DDP, consignar también el país, la ciudad de destino donde debe llegar la mercancía, pero si la exportación es en network, no hay sentido en poner esto, ¿no? La dirección de destino de la mercancía, la cantidad de ítems, el detalle de producto, el valor unitario y el valor total. Esto de manera estándar. Ahora, ¿se puede modificar esta cotización? Sí, puedes incluir la parte del detalle de producto y aparte de la cantidad de ítems, quizás alguna descripción adicional. Aparte del valor unitario y valor total, quizás agregarle el peso bruto, el peso neto, la cantidad de bultos en que será trasladada la mercancía, no solo la forma de pago, sino también el medio de pago. Eso ya depende del manejo de cada empresa. Por otro lado, no solamente existe la cotización. La cotización, como mencionamos hace un instante, era el documento en el cual se establece la oferta comercial por parte del consignante hacia el consignatario. Sin embargo, una vez que el consignatario acepta la cotización, una vez que se acepta la cotización y se firma el contrato de compra-venta internacional o se emite la orden de compra y la orden de venta, existe un documento llamado factura pro forma, que viene a ser un borrador de la factura. ¿Ok? Así como en el conocimiento de embarque en el BL, en el Bill of Lading, tenemos un borrador que es el draft, que tiene la misma estructura, el mismo diseño y la misma disposición que el BL, solamente que es un borrador que nos sirve para hacer modificaciones previas al establecimiento y emisión final del BL, de conocimiento de embarque, sucede exactamente lo mismo. Antes de que se emita la factura, se emite una factura pro forma. ¿Ok? ¿Quién emite esto? El exportador. Y en algunos casos esa factura pro forma puede reemplazar a la cotización o si no, complementar la cotización. Una vez aceptada la cotización, se emite una factura pro forma para indicarle al cliente cómo es que va a ir detallada la factura, para ver si se va a establecer alguna modificación, adaptación solicitada por el cliente. De lo contrario, esa factura pro forma finalmente será traducida en una factura comercial, que tendrá la misma estructura, la misma información. ¿Ok? Generalmente la factura pro forma se usa cuando hay una relación más fluida entre comprador y vendedor. ¿Para qué? Para que, previo, además de haberse aceptado la cotización, nosotros debemos recordar que la cotización no tiene validez legal, contable ni tributaria.
¿ok? Entonces todavía no podemos dar por hecho que sí o sí se ha aceptado y no se va a volver a o no se solicitará la renegociación de esa cotización una vez aceptada. De repente el cliente aceptó la cotización, pero a las 2 horas le llegó otra cotización de otro proveedor y rechaza tu oferta. Finalmente, la cotización y la aceptación de la cotización no es algo formal. En cambio, una factura pro forma ya viene a ser un paso adicional a la cotización, es decir, es el borrador de tu factura, que también no tiene validez contable, legal ni tributaria, pero ya es prácticamente el borrador de tu factura, es decir, es un paso que va mucho más allá de la cotización. En algunas situaciones, en lugar de manejarse cotizaciones, se maneja ya de manera adelantada la factura pro forma, de modo tal que la empresa, desde un inicio, sabe cómo es que se va a emitir la factura y las condiciones bajo las cuales se va a realizar ese proceso de intercambio comercial. Pero la factura pro forma ya es el borrador de una factura. Es decir, el paso siguiente debería ser la formalización de emisión de una factura comercial. Generalmente el paso entre factura pro forma a factura comercial se da entre 3 a 4 días calendario exageradamente, ¿ok? Donde solamente ya se establece la formalización de la emisión del documento oficial que sería la factura comercial. Hacer un documento que se utiliza para gestión, para seguimiento, para manejo de propuestas comerciales, es recomendable siempre verificar que se mantenga vigente la fecha de manejo tanto de cotización como de factura pro forma. Recuerda que también es conveniente el hecho de que respaldes la factura pro forma o la cotización haciendo mención a la convención de Viena. ¿Ok? Puntos importantes de tu factura por forma, igual que la cotización, debe tener un número correlativo, se debe indicar que es una factura pro forma, no una factura comercial ni una cotización. Se debe verificar con el cliente si se incluyen o no información adicional que se debe manejar ya en la factura final oficial, porque este es un borrador de la factura. Se debe verificar la información de los datos, tanto del consignante como el consignatario, la fecha en la que se emite, considerar algunas referencias, indicar el Incoterm, la moneda, prácticamente lo mismo que la cotización. Este es el ejemplo de una factura pro forma. Y si te das cuenta, tiene la misma estructura que podría tener una factura comercial. Desde el logo de la empresa, los datos de la empresa, ¿ok? La fecha en la que se emite, el número de contrato a que haría referencia, los datos del consignante, consignatario, quién se va a notificar, descripción de la mercancía, cantidad, precio unitario, precio total, el valor, el flete, dependiendo del Incoterm, el seguro, otro tipo de gastos, el valor total, peso bruto, peso neto. Ese es el manejo de una factura pro forma. Y hasta aquí vamos a llegar en la sesión número 3. En la sesión número 4 vamos a dar un paso más. Ya no solamente nos vamos a quedar en contrato de compra-venta internacional de la sesión 1, orden de compra y orden de venta de la sesión 2, en la cotización y la factura pro forma de la sesión 3. En la sesión 4 vamos a revisar la factura comercial.